Para un circuito en una configuración RLC se consideran dos condiciones iniciales. Por aquí, en las siguientes fórmulas, tenemos expresado la corriente para un capacitor que nos dice que el voltaje en un capacitor no cambia abruptamente, es decir, tiene una razón de cambio. Para el inductor tenemos que la corriente de este inductor igual no cambia abruptamente, cambia a través de una razón de cambio. Podríamos considerar una analogía con una pelota en caída libre. Es decir, una pelota en caída libre, suponiendo que cae en un tiempo t igual a 0, su velocidad inicial es 0, pero inmediatamente no va a cambiar a una velocidad mayor. Es decir, que va a cambiar su velocidad con una razón de cambio. Una pelota en caída libre tiene una aceleración constante y una velocidad variable. Por aquí, para la resolución de circuitos RLC, primero se tienen que entender lo que son las condiciones iniciales y una vez ya comprendidas las condiciones iniciales, se van a poder resolver los circuitos en ciertas configuraciones. En configuración en serie, en configuración en paralelo, o por ejemplo, si no tiene ninguna de estas, pues se va a tener que encontrar una ecuación diferencial para esa configuración que tiene un circuito en específico. Por aquí hay un problema que es para comprender lo que son las condiciones iniciales. Por ejemplo, aquí se muestra un circuito que tiene una configuración en serie. Y por aquí vamos a hacer el uso de estas fórmulas presentadas aquí. Entonces nos piden hallar estas condiciones iniciales. Ya anteriormente explicado, por ejemplo, la analogía de la pelota en caída libre, vamos a hallar la condición inicial para la corriente de este circuito. Debido a que todos los elementos están en serie, pues simplemente lo que puedo hacer es, por definición, por ley de Ohm, puedo decir que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, las resistencias que tengo son este resistor de 10 y este resistor de 2. Y por aquí, este inductor se considera como un cortocircuito, es decir, que tiene una resistencia básicamente de 0, por lo cual, pues no se incluye aquí. Y este capacitor se considera un circuito abierto. Por lo tanto, es posible aplicar la ley de Ohm para esta configuración. Después, el voltaje como condición inicial lo podemos hallar como aplicando un divisor de tensión. Entonces, en este caso, por ejemplo, el voltaje del capacitor va a ser el mismo voltaje que tiene el resistor de 2 ohms, porque los dos elementos están en paralelo y tienen el mismo voltaje. Entonces, por definición, para obtener ese voltaje, pues va a ser el elemento donde quiero encontrar el voltaje dividido por la resistencia total del circuito, todo esto multiplicado la fuente del circuito. Entonces, en este caso, hemos encontrado una corriente para el inductor y un voltaje para el capacitor. Ahora bien, por aquí tengo el circuito simplificado después del evento de conmutación, es decir, cuando t es mayor a 0. Cuando t es mayor a 0, este interruptor se activa, cortacircuitando ese resistor de 10 ohms, por lo cual se vuelve una resistencia de 0. Y todo mi circuito se transforma a este circuito de aquí. Entonces, ahora voy a analizar mi segunda
condición inicial. Que ahora mi segunda condición inicial se va a tratar de las definiciones de diferenciales. Entonces, por aquí voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. En este caso, voy a empezar por aquí. Voy a suponer una polaridad pasiva. Y por aquí voy a suponer un más. Y así me voy recorriendo mi circuito, quedándome la ley de Kirchhoff de la siguiente manera. Ahora, por definición, tengo que el voltaje en un inductor va a ser igual a L por la derivada de I con respecto a dt, más el voltaje previamente encontrado, por ejemplo, de este voltaje de aquí, que va a ser el mismo voltaje que tiene el resistor de 2 ohms. Ahora, si yo despejo esta razón de cambio de la corriente, me va a quedar 50 amperes sobre segundo. Y esa va a ser una de las segundas condiciones iniciales que me pide el problema. Ahora, como segunda condición inicial, también me pide ahora la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, desde las fórmulas anteriormente presentadas, yo lo que voy a hacer es despejar, por definición, la fórmula para el capacitor. Entonces, como el capacitor se está considerando un circuito abierto, el capacitor únicamente tiene voltaje, pero cuenta con una corriente de 0. Entonces, la razón de cambio del voltaje con respecto al tiempo va a ser 0 volts por segundo. Es decir, que mi carga en ese capacitor se mantiene constante. Y finalmente, ya una vez llegado a un estado estable, podemos analizar cuál va a ser ahora la corriente cuando tiende a infinito. Entonces, simplemente va a ser, por definición, de nuevo aplicando la ley de Ohm, B sobre R. En este caso, quedando 12 amperes. Y el voltaje, únicamente tenemos este voltaje de aquí, debido a que simplemente tenemos estos dos elementos en paralelo.